En esta sesión nos toca seguir en la unidad 2 de álgebra y funciones. Para recordar el objetivo de esta unidad, uno de los objetivos es desarrollar productos notables de manera concreta y simbólica. Y dijimos que este objetivo lo vamos a abordar en distintas clases y en esta clase en específico, el objetivo es desarrollar el producto notable suma por diferencia. Y vamos a ir de producto notable en producto notable. Entonces, en cuanto a... Bueno, acá para recordar los productos notables, recuerden que son productos que no necesitamos aplicar la propiedad distributiva, puesto que hay una forma más simple y directa de obtener el resultado y por eso que se llaman productos notables. Recuerden que esto se relaciona total y absolutamente con la multiplicación de expresiones algebraicas. Dijimos que vamos a estudiar solo 4 de ellos: cuadrado de binomio, que lo vimos en la clase anterior; suma por diferencia, que es el que nos corresponde a la sesión; luego vemos de binomio con ambos de un binomio. Entonces, en esta sesión, suma por diferencia. Ahí vamos a ver a continuación. Suma por diferencia. Bueno, suma por diferencia, lo más importante es poder distinguir cómo se compone, cuál es su forma, cómo la reconozco, incluso visualmente. Y en este caso nos encontramos con binomios, con dos binomios, producto o multiplicación de dos binomios que son exactamente iguales. Es decir, que este binomio tiene exactamente los mismos términos algebraicos que este segundo binomio. Y la única diferencia es que tengo en ellos una suma y en el otro una resta. Cada vez que yo vea esta estructura, que yo tenga los mismos elementos en ambos paréntesis, una suma y en una del mismo orden de la regla, eso no importa, no afecta al resultado. Cada vez que veamos esta forma, estamos enfrente de una suma por diferencia. Eso es súper importante porque para poder aplicar una fórmula u otra, primero tengo que reconocer de qué producto estamos hablando, de qué producto notable. Entonces, si tengo exactamente los mismos términos en ambos paréntesis, la única diferencia es que uno es una suma y el otro es una resta, estamos hablando de suma por diferencia. Recuerden que resta en matemática se nombra como diferencia. Por eso se llama suma por diferencia, para que no se olviden más. Ya, una vez aclarada la forma que tiene, y como dijimos que este producto, esta multiplicación de expresiones algebraicas es real, porque es del producto. Entonces encontramos una regularidad. En el fondo hay una forma abreviada o más simple de obtener el resultado. Pero antes de aplicar forma abreviada, yo dije forma, esa fórmula, ¿ya? Y vamos a analizar dos casos súper simples en donde nos vamos a dar cuenta que el resultado siempre va a ser de la misma estructura. Y es desde ahí definir que eh, vamos a trabajar con esa fórmula porque se va a repetir en todos los productos que tenga como suma por diferencia. Siempre va a ser la forma en que vamos a tratar con él. Entonces, vamos a analizar. Recuerden que esta es la forma para llegar a la fórmula, no cómo vamos a resolver. Luego en la siguiente diapo ahí vamos a aplicar la fórmula, ¿ya? Entonces, bueno, acá me dicen que los siguientes casos muestran casos de multiplicaciones de sumas por diferencia. Vamos a ver el caso 1, el primero. Y acá me dan dos, dos polinomios, dos binomios multiplicados entre sí, que son exactamente iguales.
tengo X y tengo Y en ambos paréntesis con los mismos exponentes y tengo una suma y tengo una resta. Por lo tanto, como dijimos antes, que si tenemos claro eso, lo visualizamos y nos damos cuenta que estamos enfrente de una suma por diferencia solamente por la forma que tiene. Ahora, vamos a resolver esto aplicando la propiedad distributiva, es decir, vamos a multiplicar término a término, como lo vimos al comienzo de esta unidad. Ya no vamos a aplicar ninguna fórmula, sino que la propiedad distributiva, es decir, término a término. Entonces, si hacemos eso, multiplicamos el primer término por el primer término, es decir, x por x. Ahí está. Más x por y, pero en realidad es x por menos porque el signo que está delante de la letra le corresponde. Yo tengo x por menos y, ahí tengo, más, ahora y por x, y por x, más y por menos y. Y lo tengo, y por menos y. Es decir, ahí fue como lo hacíamos con las flechitas, el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Y ahí tenemos los 4 grupos. Este grupo, ese y ese, todos separados por una suma. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones de los 4 grupos. Sería aquí x por x cuadrado. Recuerden que acá hay exponente 1 y aquí también. Y aplicando la propiedad de las potencias de la misma base, mantengo la base y sumo los exponentes. Es decir, x por x cuadrado. Acá, primero multiplico los signos. Más, menos. X por y, x, y o y x da lo mismo el orden. Listo, no podemos hacer nada más que anotarlas juntas porque no tienen valor numérico. Luego más y por x y x. Y por último, más por menos, menos y por y cuadrado. Como que acá x cuadrado y por y cuadrado. Entonces, una vez que ya resolvimos las multiplicaciones, en el siguiente paso nos corresponde verificar si existen términos semejantes. Y si los hay que reducirlos. Y aquí en este caso nos damos cuenta que está al medio, que ya están tachados, son semejantes, porque tengo las mismas letras, los mismos exponentes. Por lo tanto, considero el factor numérico o el coeficiente numérico que está acá adelante. Como no está anotado, acá yo asumo que hay lo mismo. Por lo tanto, menos 1 más 1, eso es 0. Entonces, por eso están tachados. Como es 0, no existen más. Se van. ¿Y qué me queda? X cuadrado menos y, que es lo que está anotado acá. Entonces, multiplicando término a término, haciendo las multiplicaciones, luego reduciendo términos, obtengo esto. Que es lo mismo que escribirlo de forma. Ya tomo la x, la encierro en paréntesis, le elevo a 2, menos, tomo la y le elevo a 2. Entonces, eso es cuando, uno de los casos, cuando aplicamos la propiedad distributiva de esta forma, cuando tengo una suma por diferencia. Vamos a ver otro caso que es prácticamente el mismo y vamos a ver que si es que sucede algo parecido a esto. Bueno, tengo lo mismo, estoy enfrente de una suma por diferencia porque me doy cuenta porque tengo exactamente los mismos términos en paréntesis, solamente que en uno tengo un más y en el otro tengo un menos. Suma por diferencia. Multiplicamos término a término, m por m, ahí está anotado, más m por menos n, ahí lo tengo, más n por m, ahí está, n por m, y por último, más n por menos n. Los 4 grupos, separados todos por. Ahora efectúo las multiplicaciones, m por m cuadrado, más por menos, menos m por n, mn, más n por m, nm, más por menos, menos, y n por n, n cuadrado. Listas las 4 multiplicaciones,
Ahora me queda reducir términos semejantes si los hay, y si los hay, porque acá tengo exactamente la misma letra con los exponentes. El orden no está igual, pero el orden puede que no importa, igualmente son semejantes, por lo tanto los puedo reducir. Y aquí tengo un 1 imaginario y acá también. Por lo tanto, menos 1 más 1 es 0. Por eso están tachados, lo mismo que en el caso anterior. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? El primer término con el último término. O sea, me queda m cuadrado menos n cuadrado, porque estos no existen más porque es 0. Si es 0 no anoto nada. Y una forma distinta de escribirla es tomar la m en paréntesis y elevarla a 2 y lo mismo n. Entonces, si nos damos cuenta, en ambos casos, cuando estamos enfrentados a esta misma forma, es decir, sumas por diferencia, obtenemos esta regularidad, es decir, que voy a tener el primer término, que era x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Y lo mismo acá. Tengo el primer término, que es m al cuadrado, menos el segundo término, que es n al cuadrado. Y se los puedo asegurar que cada uno de los casos que ustedes se inventen incluso, siempre van a obtener lo mismo. Van a tener el primer término al cuadrado menos, y siempre va a ser menos, el segundo término al cuadrado. Entonces podríamos decir que esta regularidad la podemos establecer como una fórmula o una forma abreviada para poder resolver estos casos particulares de multiplicación de expresiones algebraicas. Esta va a ser nuestra fórmula. Y bueno, acá dice, en ambos casos se obtuvo el producto aplicando propiedades y reduciendo términos. O sea que aquí hicimos de la forma larga, pero ahora vamos a hacerlo de la forma abreviada o por la fórmula abreviada de suma por diferencia. Y vamos a, en palabras, ¿cómo nos quedaría esa fórmula? Entonces, el paso 1 siempre es identificar los términos, es decir, identifico cuál es el primer término del binomio y cuál es el segundo término del binomio. Ese es el paso 1, solamente identificarlos. Y en el paso 2, podemos decir que es el cuadrado del primer término menos, y siempre menos, esto es subrayado destacado, el cuadrado del segundo término del binomio. Ahora vamos a aplicar esto en dos ejemplos. Dicho sea de paso, antes de hacerlo, este es el producto notable más fácil de todos. Es el más simple y de la forma abreviada más cortita que el resto. Así que aprovechemos aquí de hacer la guía y la evaluación y todo, porque no nos va a costar nada, porque es el más simple de todos. Bueno, entonces acá primero identifico que estoy enfrente de una suma por diferencia y me doy cuenta que sí, porque tengo los mismos elementos en ambos paréntesis, solamente que en uno tengo un más y tengo un menos. Por lo tanto, yo sé que puedo aplicar esta forma porque se cumplen los requisitos. ¿Qué me dice? Identifica primero el primero y el segundo término. Entonces, el primer término en ambos paréntesis sería x y el segundo término en ambos paréntesis es 5. Por lo tanto, ya están identificados. Primer término x, segundo término 5. Y ahora voy al paso 2, que me dice tome el primer término y elévelo al cuadrado, menos, siempre menos, tome el segundo término y elévelo al cuadrado. Entonces, vamos a poner el cuadrado del primer término, el cuadrado del segundo término y lo vamos a aplicar. Entonces, tomamos el primer término que es x, siempre lo ponemos en paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Luego aquí siempre menos, nunca aquí va a ir un más, siempre un menos. Y tomamos el segundo término, que era 5, lo elevamos al cuadrado, siempre en paréntesis. Aplicada la fórmula, ahora vamos a resolver estos cuadrados y ya estaríamos listos. Entonces, x dentro del paréntesis está elevado imaginariamente a 1. Y esto sería una potencia de una potencia, por lo tanto mantengo la letra y multiplico los exponentes. 1 por 2, 2. Listo. El paréntesis ya no va más porque ya lo resolví. Menos, siempre menos como dijimos, tomamos ahora el 5 y como está elevado a 2, significa que el 5 yo lo voy a multiplicar 2 veces por sí mismo. Y 5 por 5 es 25. Aquí no confundirse, por favor,
de multiplicar 5 por 2. Eso no es correcto. Es siempre este número multiplicado 2 veces por sí mismo, es decir, 5 por 5. Y una vez que yo ya resolví la potencia, no tengo que volver a anotar el exponente, ¿ya? Porque eso también es un error común. Cuando tengo solamente un número sin letra, aplico la potencia multiplicando 2 veces por sí mismo y ya no lo pongo más. El exponente ya no existe más. En cambio, en las letras sí, porque ahí no la resolví. Solamente multipliqué los exponentes y la letra la tengo que anotar con su exponente respectivo. Y ya estamos listos, ahí no necesito reducir términos semejantes ni nada, porque esto es el resultado de esta multiplicación. Como les decía, esto es el producto notable más fácil, más corto de todos los que existen. Un segundo ejemplo, verificamos siempre que estemos enfrente de una suma por diferencia, tengo los mismos términos exactamente iguales, una suma, una resta, por lo tanto, suma por diferencia. Entonces, tomamos el primer término, que es 2x, lo encierro en paréntesis y lo elevo a 2. Listo el primer término. Siempre menos, tomo el segundo término, que es 3y, lo encierro en paréntesis y lo elevo a 2. Listo, aplicada la fórmula, ahora a resolver las potencias. 2 elevado a 2 es 4. Y la x, que aquí adentro estaba elevado a 1, 1 por 2 me da 2, por lo tanto me da x elevado a 2. Listo el cuadrado del primero, menos, siempre menos. 3 elevado a 2 es 9 porque es 3 por 3. Recuerden que los coeficientes numéricos son 2 veces por sí mismo, 9. Y la i, que está elevado a 1 imaginariamente aquí, 1 por 2 me da 2. Y ya está, terminé. Eso es todo, muy, muy, muy simple. Bueno, y como siempre, no hay nada más que decir de la materia porque eso es, no es más. Vamos a desarrollar 3 ejemplos de la guía que son exactamente los mismos, es decir, que si la guía tenía, a ver, 8, 9, 10, 11, 12 ejercicios, yo les voy a dar 3 listos. Entonces ustedes van a hacer solamente los otros 9, pero esto igual los anotan ahí en su desarrollo. Entonces, como primer ejemplo de la guía, me dicen resuelve según los productos notables estudiados, que en este caso estamos trabajando con suma por diferencia, tengo que aplicar esa fórmula, la abreviada, la cortita, y les voy a dar hecho el ejercicio 5 y el ejercicio 7 y que está explicado en este video. ¿Ya? Ahora vamos a ver este video. El audio de pronto no se va a escuchar muy bien, pero no importa porque ustedes van a ver la forma en cómo se resuelve y ya lo van a tener listo. Y después del video vamos a ver uno de aplicación en geometría. Entonces vamos a ver este video de resolución. Productos notables, suma por diferencia. Tenemos dos binomios, en que el primer término de ambos es el mismo, y el segundo término también es el mismo. El primer binomio es una suma, y el segundo es una diferencia. Por lo tanto, estamos en presencia de una suma por diferencia. Para hacer la multiplicación de manera abreviada, consideramos el primer término, 2x cuadrado. Todo esto al cuadrado, menos el segundo término, y cuadrado, y todo al cuadrado. Por lo tanto, el producto de dos binomios, que en este caso corresponde a una suma por diferencia, se transforma en una diferencia entre los cuadrados de cada uno de ellos. Desarrollamos las potencias. 4x a la cuarta menos y a la cuarta. En el segundo ejercicio, veamos si tenemos una suma por diferencia. Tenemos los dos binomios y veamos los términos de cada uno de ellos. 0,04x, 0,04x y el 1 que también se repite. Para hacer la multiplicación, transformamos en una fracción. No es difícil. Nos quedan 4 centésimos x. Y 4 centésimos x. Multiplicamos. El cuadrado del primer término
menos el cuadrado del segundo término. El primer término es 4/7x. Y el segundo término es 1. Entonces desarrollamos la potencia. 16 partido por 10.000 x cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. Este sería el resultado de esta suma por diferencia. Bueno, ahí están entonces los resultados de estos dos ejercicios que son parte de la guía. Ahí ustedes los analizan y luego lo desarrollan en su cuaderno. Y por último, que también este es parte de uno de los ejercicios de la guía, pero este es una aplicación a geometría, que dicho sea de paso, una de las aplicaciones, una de las tantas, de los productos notables de la suma por diferencia es para hallar el área de rectángulos. Porque si recuerdan la clase anterior, que era cuadrado de binomio, ese lo utilizábamos para calcular el área de cuadrados. En cambio, la suma por diferencia, y que esta podría ser una pregunta de evaluación, por eso lo recalco, la suma por diferencia la vamos a utilizar en geometría para calcular el área de rectángulos, ¿ya? Entonces lo vamos a aplicar. Me dicen que acá tengo un rectángulo cuyo ancho mide 3m cubo más 2n a la quinta y su alto o largo mide lo mismo, pero en vez de un más, tengo un menos. Por lo tanto, como yo tengo una resta, acá me doy cuenta que este es el lado más pequeñito, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta eso. Son exactamente los mismos términos, solamente que uno tiene un más y un menos, por lo tanto, yo sé que si yo los multiplico, voy a estar en presencia de una suma por diferencia, ¿verdad? Ahí está la solución. Lo que les decía, tomo el primer binomio, lo encierro en paréntesis y lo multiplico por el segundo binomio. Como ambos binomios son exactamente iguales, solamente que uno tiene un más y uno un menos, sé que estoy en presencia de una suma por diferencia y aplico la fórmula. Tomo el primer término, lo encierro en paréntesis y lo elevo al cuadrado. Siempre menos, tomo el segundo término, lo encierro en paréntesis y lo elevo al cuadrado. Ahí está lista, aplicada la propiedad, perdón, la fórmula o forma abreviada de suma por diferencia y ahora desarrollo las potencias. 4 elevado a 2, o sea, 4 por 4 me da 16 y ahí está. M elevado a 3 y a la vez elevado a 2, mantengo la M y multiplico los exponentes, 3 por 2, 6. Menos 2 elevado a 2 es 4 y luego n elevado a 5 y a la vez elevado al cuadrado, mantengo la n y multiplico los exponentes, 5 por 2, 10 y ya está. Esa es entonces, como me preguntaron con palabras, yo respondo con palabras. Por lo tanto, el área de la figura es 16m a la sexta menos 4n a la décima. Y ya está, no tengo que reducir términos semejantes ni nada. Es la fórmula más simple cuando se trata de una suma por diferencia. Entonces, ahora les queda a ustedes aplicar esto en la guía que yo les voy a enviar y en la evaluación en línea que va a ser obviamente del mismo tema.